Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar en esta mesa del segundo congreso de la IEM, denominada Transhumanismo y Política. En esta ocasión, para quienes nos están siguiendo aquí en Zoom y en Facebook Live, vamos a tener 4 conferencias. Vamos a iniciar con la conferencia del doctor, o la ponencia más bien, del doctor Donovan Hernández Castellanos, titulada De Lucy a Sofía, Xenogénesis y Tecnología. Doy una brevísima semblanza del doctor Donovan para que le demos la palabra e iniciemos con esta mesa. Donovan Hernández es doctor en Filosofía Política por la UNAM, con estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios postdoctorales en la UAM Xochimilco. Actualmente es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado más de una veintena de artículos en revistas nacionales e internacionales y ha publicado 3 libros de autoría propia en distintas editoriales. Su currículum es muy amplio, entonces no lo voy a leer todo. Sin embargo, pues nos quedamos aquí escuchando su ponencia. Adelante, Donovan, por favor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y por esta calurosa bienvenida. Me da mucho gusto participar en esta mesa. Eh, bueno, yo voy a dar simplemente como, digamos, voy a trabajar algunos temas, algunos conceptos que he tratado de desarrollar en distintos trabajos y que tangencialmente se acercan a la cuestión central que es la cuestión del transhumanismo, ¿no? Porque, digamos, cuando yo planteé este título, ¿no? De Lucy a Sofía, estaba pensando, tal vez ustedes recordarán, ¿no? Este arco tanto temporal como, digamos, ontológico, me atrevería yo a decir, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, la búsqueda arqueológica, de antropología física de ese eslabón perdido, ¿no? En la cadena de la evolución y, digamos, la figura de Lucy, digamos, como en el mitologema, ¿no? De la tecnociencia moderna, como diría Donna Haraway, esta especie como de figura ancestral prototípica, ¿no? Que representa como un eslabón clave para comprender el desarrollo evolutivo de la especie de los homínidos que lleva al Homo sapiens, ¿no? Pienso abarcar ese arco, digamos, en una investigación que desarrollo, ¿no? A partir de esa concepción del lugar que tiene Lucy como tropo y el lugar que tiene una robot androide como Sofía, que seguramente ustedes han oído hablar de ella, una inteligencia artificial que además tiene una cualidad sumamente interesante, que es el hecho de que tal vez es la primera inteligencia artificial que tiene derecho de ciudadanía en Arabia Saudí, por ejemplo. Y un poco lo que yo me quiero preguntar es, ¿de qué manera un acontecimiento como este, el hecho de que una entidad que no es propiamente humana, que responde a eso que nosotros denominamos como inteligencia artificial, sin que necesariamente sea, digamos, como una de las más avanzadas o más desarrolladas en este aspecto, ¿no? ¿Cuál es la implicación para nuestra ontología política? ¿Cuál es la implicación para nuestra comprensión de la política como tal? El hecho de que una inteligencia artificial actualmente, un androide, tenga justamente un derecho de ciudadanía. ¿De qué maneras modifica esto la constelación, ¿no? Del vocabulario semántico de la política? Esa es un poco como la pregunta que me gustaría como plantear aquí, a reflexionar, a jugar un poco. Y sobre todo a partir de un enfoque de género que a mí me parece muy interesante, ¿no? El hecho de que este arco, que es al mismo tiempo histórico y ontológico, como les he tratado de señalar, ¿no? De Lucy a Sofía, ¿no? Este arco implica la diferencia de género, la diferencia sexual, me atrevería yo a decir, ¿no? Como un valor fundamental dentro de esta ontología cambiante de nuestra experiencia de lo político, ¿no? Y esto es justamente parte de lo que yo quiero abordar, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, que el hallazgo de la osamenta de Lucy es un mitologema de la ciencia moderna, no estoy implicando que se trate como de un conocimiento falaz o que no se trate de un conjunto de proposiciones verificables. A lo que me refiero con este concepto de mitologema es a que, entre muchas otras cosas, la ciencia, se quiera o no, no solamente construye datos, sino que produce narrativas. Y a menudo la manera en que nosotros podemos comprender el mundo también está atravesada por
esas narrativas que podemos construir, que podemos desmontar, que podemos sugerir. Por lo tanto, entre muchas otras cosas, la ciencia también produce relatos, la ciencia produce también narrativas. ¿Qué tipo de narrativa es la que se produce con una entidad como la de Lucy? Como ustedes saben, entre muchas otras cosas, en una universidad en Estados Unidos, cuando, digamos, pueden tener la osamenta, ¿no? Los vestigios fósiles, ¿no? La calcita, ¿no? De los huesos, como para hacer el examen de carbono 14, el examen genético para encontrar como el mapeo del genoma, ¿no? De, esta, de este sujeto, ¿no? Pasa algo súper interesante y es el hecho de que la manera que nosotros tenemos para aproximarnos a la verdad histórica, incluso me atrevería a decir, a la verdad ontológica sobre los restos fósiles, es una manera que está necesariamente mediada por la tecnología, de tal manera que, como ustedes tal vez sepan, hay incluso videos muy interesantes e interactivos al respecto, los científicos tuvieron que hacer una reconstrucción en 3D para, digamos, reproducir la secuencia de eventos que llevaron a la defunción de Lucy, que muy probablemente haya caído de un árbol, etcétera, ¿no? Se rompió un par de huesos, ¿no? No tuvo como soldura adecuada y por lo tanto, digamos, este primate ancestral falleció, ¿no? Por lesiones de enfermedad, etcétera, ¿no? Esta imagen, ¿no? El hecho de que Lucy nunca sea solamente el fósil, sino una reconstrucción, digamos, mediada por la ciencia de datos, ¿no? Es por sí misma suficientemente interesante si no agregamos el hecho de que a esta osamenta se le llamó Lucy justamente por la famosa canción de los Beatles, ¿no? Lucy in the Sky with Diamonds. Entonces, ahí incluyes como la variable de la cultura pop LSD, ¿no? Hippie de los años 60, ¿no? La tecnociencia de datos que reconstruye como todo esta búsqueda del gran mapa del genoma humano, ¿no? Eso por sí mismo tiene suficiente potencia narrativa, ¿no? Pero el hecho es que además, ¿no? Una figura como Lucy se convierte dentro de la ciencia ficción contemporánea en, digamos, para decirlo en términos benjaminianos, un protofenómeno, un urfenómeno, ¿no? El fenómeno originario de cierta experiencia, digamos, en general, de lo evolutivo y de lo técnico. Entonces tenemos aquí una especie de constelación fluida entre la tecnología, la naturaleza, ¿no? La ciencia de datos y las exploraciones, digamos, científicas de la antropología física al respecto, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que con una figura como Lucy tenemos una carga semántica bastante explosiva, bastante sugerente, ¿no? Un tropo sobredeterminado, podríamos decir, en términos del análisis del discurso, ¿no? Porque, digamos, ustedes conocerán la famosa película de Lucy con Scarlett Johansson, ¿no? Entre muchas otras cosas, la película de Lucy, ¿no? Cuya protagonista es Scarlett Johansson, introduce varios de estos tópicos que es señalado por aquí, ¿no? El personaje que ella interpreta es una mujer, digamos, como, digamos, normal, ¿no? Sin una inteligencia espectacular, ni mucho menos, hasta que, digamos, la usan, ¿no? Un circuito como de traficantes, como una mula, ¿no? Para transportar un tipo de droga sintética, ¿no? Que cuando le estalla en el cuerpo, pues resulta que le modifica químicamente, ¿no? Toda la consistencia de tal manera que también la química de su cerebro comienza a cambiar y empieza a poder, digamos, emplear el cerebro en toda su máxima capacidad. Esto es al 100%, ¿no? Mientras que según los datos de la película, el cerebro humano se usa, no recuerdo bien la cifra, ¿no? Como de un 10%, 20% en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, lo que plantea esta cinta como sci-fi, que a mí me parece interesante en ese registro, ¿no? Y que ya entra justo en el terreno de lo transhumano, ¿no? Es de qué manera no solo lo humano puede ser modificado por medios químicos, por medios tecnológicos, ¿no? Sino, digamos, lo que me parece destacable en esta cinta, ¿no? Más allá de que sea una buena o una mala película, ¿no? De Robert Bresson, si no mal recuerdo, el director del Quinto Elemento y de otras por el estilo, ¿no?
Es que hay una escena muy interesante en donde ya Lucy está dejando de ser completamente humana. Lucy, la personaje de Scarlett Johansson, ¿no? Se empieza a transformar ella en una especie de hipermáquina, ¿no? Una máquina de Big Data, básicamente, ¿no? Que está procesando en tiempo real como toda una enciclopedia del conocimiento humano y de lo que ella le puede heredar, ¿no? A la humanidad que está dejando atrás. Y ella empieza a viajar en el tiempo, se acordarán de esta última secuencia, ¿no? En donde la Lucy transhumana y la Lucy protohumana, ¿no? Se encuentran en un cara a cara, ¿no? En un tete a tete que implica no solo una disrupción en la línea cronológica del tiempo, ¿no? Este problema que siempre tiene la narrativa de los viajes en el tiempo, ¿no? Si pensamos el tiempo en términos causa y efecto, ¿no? Sino que también introduce para mí justamente ese momento de entrecruce, ¿no? Incluso en la película lo señala, ¿no? Reproduciendo la famosa escena del Vaticano, de los dedos de la pintura, de el mural al fresco de Miguel Ángel, ¿no? Pero en este caso son dos mujeres las que son arquetípicas, ¿no? Tanto del origen de la evolución del homínido humano, ¿no? Como de, digamos, el culmen de esa transformación por los medios técnicos, ¿no? Entonces ahí, digamos, como en ese entrecruce, como entre, digamos, lo cibernético, la tecnociencia, la cuestión de género, ¿no? Hay varias cosas que a mí me parece que son interesantes y muy potentes para pensar desde una perspectiva como, no sé cómo llamarla, como de estudios culturales de las ciencias, para usar, digamos, como la categoría, la noción que una filósofa como Donna Haraway emplea, ¿no? Porque entre muchas otras cosas, aquí es donde podemos hacer una distinción fundamental entre la cuestión de los cyborg, tal como es pensada por Donna Haraway, ¿no? Y la cuestión del transhumanismo, tal como es pensada, digamos, en un abanico muy amplio de teóricas y de teóricos contemporáneos, ¿no? Digamos, pasando de Nick Land a, por supuesto, Bifo digamos, incluso las recientes aportaciones de Viveiros de Castro, ¿no? Y Daronovsky, entre muchos y muchos otros, ¿no? En general, suele establecerse, digamos, como una distinción en estas categorías, ¿no? Eh, Más o menos de la siguiente manera, ¿no? El proyecto transhumanista, al menos en cierta bibliografía, se ha posicionado sobre todo del lado de la búsqueda de una humanidad aumentada. Esto es la búsqueda de la transformación del ser humano no solo por medios técnicos, sino que por medios técnicos se busca superar las limitantes que son estructurales, ontológicas del ser humano, ¿no? Entre muchas otras, la finitud, por ejemplo, ¿no? Considerar que la muerte es parte de nuestra programación genética implica, entre muchas otras cosas, la posibilidad de hacer una reprogramación en este sentido, en fin, ¿no? Digamos, hay como todo un conjunto de planteamientos al respecto. Viveiros de Castro y Daronovsky han sugerido, a mí me parece de forma muy interesante, ¿no? Que en el pensamiento contemporáneo hay dos grandes vías mediante las cuales se abreva de estas líneas de discusión, ¿no? Digamos, estaría la postura que ellos denominan, para mí muy simpáticamente y muy irónicamente, la postura geek de Silicon Bailey, que sería, digamos, como la defensora del transhumanismo, ¿no? De la realidad aumentada del ser humano, por ejemplo, ¿no? Esta búsqueda de la fusión del hombre con la máquina, ¿no? Esta búsqueda como de, digamos, trasladar las cuestiones que tienen que ver con la programación neuronal, ¿no? Del cerebro a ver si con algoritmos se puede reproducir la personalidad del ser humano, ¿no? En una gran máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí el ejemplo más clave de esto, como siempre en la ciencia ficción nos ayuda a pensar, es, por ejemplo, el capítulo fabuloso de Black Mirror, lo habrán visto, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo ahorita el nombre. En un momento me acordaré, seguramente, ¿no? Bueno, en Black Mirror el tema del transhumanismo es como una constante, ¿no? Eh, Sí, que básicamente trata de que las personas tienen una especie de avatar en un mundo virtual y en el cual algunas personas están muertas y los datos de su personalidad, ¿no? Están guardadas. San Junípero se llama, ¿no? Están guardadas en un balcón, en un gran almacén de datos, ¿no? Que sería un sanatorio, no solo posthumano, sino transhumano, literalmente, ¿no?
porque la información cerebral sería equivalente a la cadena de comandos de algoritmos. Básicamente es un poco esta la idea, ¿no? Por otra parte, está la beta que Viveiros de Castro y Daronowski denominan la beta más cyberpunk de este planteamiento, que es precisamente el aceleracionismo, ¿no? El aceleracionismo, digamos, que abreva, ¿no? En buena medida de la narrativa del bloguero y filósofo freelance Nick Land, ¿no? Con todos sus bemoles y muchas críticas que podemos hacer, ¿no? Que hablan más bien justamente de la posibilidad de acelerar las crisis, digamos, constitutivas del capitalismo para avanzar hacia una sociedad postcapitalista, ¿no? Digamos como versión milenarismo 2.0, podríamos decir, ¿no? Pisamos el acelerador a fondo, todo se va estrepitosamente a la catástrofe, al cataclismo, y entonces, digamos, ¡pum!, transicionamos a una era, ¿no?, de una nueva organización de la economía global que ellos denominarían postcapitalismo, ¿no? Whatever that means, digamos, porque ahí hay muchísimas tensiones, ¿no?, teóricas entre quienes conforman, ¿no?, digamos, como la posición aceleracionista, ¿no?, contemporánea. Yo diría que además de estas dos posturas, ¿no?, que rápidamente he tratado de glosar, ¿no?, transhumanismo a la Silicon Valley, ¿no?, aceleracionismo cyberpunk, ¿no?, de los soviets postcapitalistas, etcétera, ¿no? Tenemos una tercera postura que a mí me parece bastante sugerente en términos como de los alcances que de lo que nos permite pensar conceptual y narrativamente hablando, que sería justamente la postura filosófica, ¿no?, de Donna Haraway, porque pienso que con la categoría de cyborg que Donna Haraway emplea para pensar, digamos, la biopolítica de los cuerpos postmodernos, como ella la denomina en un importante artículo del libro en donde se compendia, entre otras cosas, el famoso manifiesto cyborg, hay un par de cosas que llaman la atención. El hecho de que los cyborg en Donna Haraway es una especie de realidad mixta, híbrida, en donde no hay, digamos, como la necesidad de elegir una de las dos posturas. Hay incluso tres. Está la información como tal, está el texto, ¿no?, por ejemplo, y el cuerpo, ¿no? Entonces, tecnología, escritura y cuerpo ligados, ¿no? Esto puede sonar muy extraño cuando uno lo dice como de primera instancia, ¿no? Porque cuando uno piensa en los cyborg, está pensando siempre como en términos de la ciencia ficción en plan Terminator, ¿no? Nos sale como la hipótesis Skynet, ¿no? Pero justo lo que ella está pensando como los cyborgs son fenómenos que ya ocurren, como por ejemplo el oncorratón, el famoso oncorratón, ¿no?, de su libro Testigo Modesto, ¿no?, que es una modificación genética de un roedor que de hecho existe, ¿no?, y que, digamos, su mapa genómico ha sido modificado para que pueda desarrollar más rápidamente células cancerígenas, lo cual ha ayudado mucho como a la investigación científica y clínica, ¿no?, en este sentido, ¿no?, en la búsqueda de, digamos, tratamientos para reducir la ósmosis, etcétera, ¿no? Digamos, como todo el proceso, ¿no?, de los estudios en torno a las células cancerígenas, ¿no? Podríamos pensar muchos otros, es decir, animales de laboratorio que han sido modificados con fines de investigación científica abundan, ¿no?, en la historia. Digamos, el abuelo de este oncorratón, dice Haraway de una forma muy interesante, es justamente la oveja Dolly, ¿no?, la oveja clonada. Pero podríamos pensar en algunos roedores que se usan en Japón, digo, unas ranas que se usan en Japón, precisamente con finalidades muy similares, ¿no?, al oncorratón, etcétera, que son más transparentes, en fin, ¿no? Entonces, la idea de los cyborg en Donna Haraway me parece que nos permite jugar en un terreno que teóricamente, digamos, no solo es más lúdico, porque no se trata solamente de eso, sino que al mismo tiempo conceptualmente puede ser muy interesante por el planteamiento en el cual para Haraway gran parte de lo que hace la tecnociencia contemporánea es, entre muchas otras cosas, como decíamos al principio, producir narrativas, producir mitologemas, ¿no? Y a partir de estas narrativas es como, para usar sus propios términos, construimos ciertos mundos habitables en ciertos sentidos, ¿no? Esto que ella denominaría
el continuo naturocultura, ¿no? En lugar de hablar de la escisión romántica entre naturaleza por un lado, cultura o civilización por el otro, ¿no? Tenemos un complejo continuo, ¿no? En el cual, por ejemplo, la hibridez de los cyborg forma parte de nuestro registro de experiencia, ¿no? Por supuesto que no me da tiempo de elaborar como a detalle todas estas líneas argumentales que yo aquí solamente estoy sugiriendo porque son como un work in progress, pero yo tengo como, si le tomamos la palabra Haraway de que la ficción, la ciencia ficción feminista nos ayuda a pensar conceptualmente también el mundo, una sugerencia que a mí me parece muy rica en la actualidad, podemos usar una categoría que lanzó la escritora afrofuturista, ¿no? La precursora del afrofuturismo como Octavia Butler, que es la famosa categoría de genogénesis, ¿no? En lugar de pensar que, digamos, si nos remontamos en la línea de causa y efecto, encontramos un origen último, prístino, fundamento de lo que somos, ¿no? Esta búsqueda metafísica. Y nos ponemos a pensar que tal vez lo que hay en nuestro proceso evolutivo son solamente líneas de diferenciación y que lo que hace que la vida se mantenga como en continuidad, la vida sea vivida, la vida sea vivible o la vida sea viva, no sé, un problema ontológico aquí muy fundamental, ¿no? Tal vez sea justamente la producción de diferencia, ¿no? Esto lo señala Octavio Butler en una trilogía de novelas que son fabulosas, ¿no? Eh, Me parece que el conjunto se llama algo así como La descendencia de Lilith, en donde, entre otras cosas, ¿no? Butler parte de una premisa postapocalíptica, en donde, digamos, el mundo llegó a su cataclismo porque efectivamente los poderes, ¿no? Los grandes poderes de la Guerra Fría sí apretaron el botón rojo, ¿no? Y entonces estalló la guerra atómica y, claro, en esta narrativa hay una especie, ¿no? Extraterrícola que llega a salvar a los humanos de la extinción. Lo que hace interesante esta especie es justamente su composición, como su biología, tal como la describe Butler en esta ciencia ficción, ¿no? Que entre otras cosas, vaya, son seres que guardan muy poco parecido con los seres humanos, ¿no? A diferencia como del gran mitologema de Ursula K. Le Guin, de que todos partimos de una misma especie, etcétera, ¿no? Hablando en términos de ciencia ficción, por supuesto, esto no es una tesis de historia, ni mucho menos, ¿no? Eh, lo que es interesante en el tratamiento de Butler de esta cuestión es precisamente, ¿no? El hecho de que estas entidades que a veces no se pueden diferenciar en términos de hombre o de mujer, no conciben, por ejemplo, los lazos familiares en términos de herencia biológica, sino más bien en términos de cierto tipo de intercambio, de cierto tipo de lo que ellos denominan comercio. ¿Y qué es lo que comercian estas entidades, no? Que son más o menos como pulpos que tienen sus tentáculos y que digamos, pueden elegir una familia extendida, ¿no? Que puede abarcar a muchas especies, ¿no? Tanto de su propia biología como de otra. Lo que define a estos seres en la famosa ciencia ficción de Octavia Butler es precisamente el hecho de que el comercio que ellos ofrecen es información genética. Ellos sobreviven a partir de la propia transformación de su mapa genómico, ¿no? Este sería como, digamos, el planteamiento de, claro, de ciencia ficción, ¿no? De una categoría como la genogénesis. Pero ¿qué pasa cuando ponemos a jugar una categoría tan sugerente en términos narrativos, ¿no? Mitológicos nuevamente, digamos de sci-fi, ¿no? Como la genogénesis en el terreno de la filosofía contemporánea. Filósofas jóvenes como Helen Hester lo están intentando hacer precisamente para, digamos, poder salir como del impasse en que cierta cuestión del transhumanismo nos ha situado, ¿no? Entre la opción Silicon Valley, ¿no? Capitalista radical, o la opción aceleracionista, ¿no? Digamos, postcapitalismo pesimista, ¿no? Entonces, la genogénesis, ¿no? Junto con este concepto de los cyborg en Donna Haraway, serían tal vez claves para una... A mi colega, la doctora, la maestra Desiree Torres Lozano. Ella es maestra en filosofía con línea en fenomenología por la Benemérita Universidad Autónoma de México, con estancias de investigación en la Complutense y en la Universidad de Friburgo, en Alemania. Es profesora de la Universidad La Salle
e imparte las materias de idealismo alemán, fenomenología y hermenéutica. Le doy la palabra a la maestra Desiree con su ponencia después de la inteligencia artificial, ¿qué significa ser humano? Adelante, Desiree. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias a todos, gracias por la invitación, Ricardo, a todos los organizadores. Y bueno, pues vamos a tratar este tema. Yo traigo una presentación, no sé si puedo compartir. Creo que me tienen que dar permiso. Sí, sí, a ver, deja. Me parece que ya. Sí, listo, ya. Perfecto. Bueno, pues voy a quitar mi cámara. Ay, de repente estas cosas. Por el tema del internet, pero por aquí me escuchan, ¿ok? Bien, pues bueno, como mencionaba Ricardo, pues voy a tratar este tema sobre, pues después de la inteligencia artificial, qué tipo de hombre pues podríamos estar hablando, ¿no? Entonces, pues miren, yo aquí traigo algunas cosas que vaya he esbozado también sobre el tema. Y creo que una de las cuestiones más importantes es destacar esto sobre, pues aquí tengo una cita que es Heidegger y luego la duplico con Henke, ¿no? Pero dice, el hombre del tiempo por venir no será probablemente un caminante del umbral con cara atemorizada, sino un turista con sonrisa alegre. No deberíamos darle la bienvenida como Homo liber, y esto lo está diciendo Heidegger. Heidegger ya tenía aquí esta cuestión sobre el tema del hombre y pues su confrontación con respecto a la técnica. Y parecía que esta pregunta que está aquí, pues la voy a dejar ahí abierta justo para la discusión, pero en realidad Heidegger está hablando sobre la técnica como este porvenir en el que tal vez el hombre no se esté dando cuenta realmente de lo que está sucediendo, ¿no? Que va a caminar pues por este umbral con una cara pues más alegre que atemorizada. Sin embargo, Henke escribe en Fantasías de la Repetición que si sientes el dolor del umbral, entonces no eres un turista y puede que exista el pasaje, ¿no? O sea, es decir, la existencia pues nos llevaría una especie pues una especie de costo, ¿no? Entonces, las preguntas ejes para irnos planteando es cómo podemos definir al hombre contemporáneo en la medida en la que trata cada vez más de cerca con la inteligencia artificial. Si acaso hay alguna consecuencia de haber introducido estos sistemas de la IA en nuestra vida cotidiana, ¿no? Me parece que este fenómeno tal cual, y bueno, ahorita veremos el tema del tratamiento fenomenológico, que este fenómeno pues en realidad nos lleva a pensar estos temas, ¿no? Es decir, de verdad el hombre va a seguir siendo el mismo, ¿no? Seguirá siendo el mismo hombre cuando ya tiene este trato con la inteligencia artificial específicamente, ¿no? Digo, con la era digital también, pero específicamente el fenómeno de la IA, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos del hombre, pues necesariamente vamos a tener que ir a pensar sobre dónde se da la existencia, ¿no? Y entonces, en el espacio de la fenomenología, pues podemos empezar a ir definiendo que escuetamente, porque, insisto, es mucho sobre tocar sobre tocar cada uno de estos temas, pero diríamos que la existencia se da, ¿no? O sea, en el fenómeno de su desenvolvimiento al frente, en el trato con las cosas, en el trato con el mundo, es decir, la existencia no es algo que se está buscando, ¿no? Sino que es algo que simplemente y no simplemente se está suscitando. Ahora, entonces, vaya, primera aseveración pues es existimos, ¿no? Y existimos sin estarnos metiendo realmente en la problemática sobre el tema de la existencia, sino que existimos en un mundo natural fáctico que se nos dona como real. O sea, es decir, hemos estado estamos puestos en un mundo fáctico, ¿no? De principio físico y que se nos ha donado como lo real. Ahora, esta donación del mundo, pues lo que nos lleva a pensar es que la existencia pues se siente, ¿no? La existencia se desenvuelve como la vida misma, como das Leben, ¿no? En alemán, y en ello convive el ensanchamiento de lo realizado, lo realizable y lo que estamos por realizar. O sea, es decir, en esta donación del mundo hay ser. Ahora, el tratamiento fenomenológico, su Jensagen selbst, y bueno,
esta cita o esta aseveración es husserliana, donde dice, zu den Sachen selbst significa a las cosas mismas. Y entonces la fenomenología va a hacer esta diferencia del aparecer mismo, ¿no? O sea, tenemos por una cuestión pues de la historia de la filosofía, donde el aparecer parecía que estaba por debajo de aquello que era lo real, ¿no? Sin embargo, con la fenomenología, pues es buscar no en otro lugar, sino lo que tiene que ver con aquello que de lo que nombramos, de lo que aprendemos y de tener este sentido en eso que nombramos, ¿no? Es decir, es el trato con las cosas, por eso zu den Sachen selbst, ¿no? Ahora, Husserl lo ubica en las vivencias intencionales, ¿no? Es decir, en este carácter vivificador de las vivencias como aquello que hace sentido. Y en el lenguaje, bueno, se manifiesta. Ahora, Heidegger en este carácter, pues le da el carácter más bien intencional. Como ustedes saben, bueno, Heidegger es discípulo de Husserl y Heidegger le va a dar pues digamos, como esta visión, ¿no? De carácter intencional, donde piensa en términos de articulación y de manera que el lenguaje, pues ya se va a pensar en sentido ontológico como una articulación de los éxtasis que están en juego. Ahorita hablaremos un poquito más sobre el tema de los éxtasis. Ahora, este mundo en el que el Dasein coexiste, es decir, en este mundo natural, el dado físicamente, pues aquí va a jugar una de las categorías que Heidegger utiliza mucho, que es Entwurf, que tiene que ver y que se traduce como proyecto. Ahora, proyecto significa un hacia, ¿no? Un ir hacia. Y entonces va a hablar que el Dasein siempre está en un aquí, ¿no? En una hora, pero que siempre está proyectado, ¿no? Está yendo hacia. Y entonces esta relevancia, es decir, nuestra existencia se concatena a la apertura, es decir, siempre estamos lanzados y lo dejo en 3 puntos suspensivos porque no es precisamente un lugar de espacio temporal, ¿no? Sino es un hacia lo venidero, hacia la posibilidad, ¿no? Möglichkeit, por ejemplo. Y entonces aquí enfatizamos la apertura que es al mismo tiempo pues una comprensión, ¿no? Verstehen, y que pues se abre estando a la altura, es decir, se exime un carácter intelectual. Es decir, la comprensión no es esta comprensión de la razón, ¿no? Estamos lejos de estar pensando en este sentido como lo hubiera pensado Kant en su momento, sino que es un comprender de un saber no intelectual que manifiesta la capacidad de un poder, ¿no? Es decir, la comprensión, Verstehen, es este poder darnos cuenta de que hay ser. ¿Sí? Y esto, pues, en la medida en la que es capaz de que algo se trata de que puede ser un poder, ¿no? Entonces, recapitulando, digamos que desde la fenomenología y en este sentido poder hacer esta conexión con respecto a lo proyectado, ¿no? Al tipo de hombre que, bueno, en Heidegger no, la categoría no puede ser hombre, sino que estamos hablando del Dasein. Es decir, cuando estamos hablando del Dasein, es digamos, este ente, ¿no? Que es el ente ontológico bajo su estructura ontológica, pero es este ente que está abierto, ¿no? Que está abierto y que al mismo tiempo está comprendiendo esta aperturidad, ¿no? Esta Geschlossenheit, ¿no? Que está frente a pues todo el mundo de posibilidades, ¿no? O sea, es el ser que está en el mundo y ese mundo es abierto. Entonces, pero esto se trata mucho en el sentido del trato cotidiano, ¿no? El trato con respecto a las cosas. Ahora, cuando ya hablamos del Dasein y cuando estamos ya sujetando pues los brazos pues de las categorías fenomenológicas, ¿no? Que es truculento decir categorías fenomenológicas, porque justo la fenomenología es fuera de la categoría. Pero digamos que cuando estamos ya en el lenguaje fenomenológico, pues podemos decir en este sentido que el Dasein pues es el ser del tiempo, ¿no? Es decir, nosotros somos los que estamos atravesados por la temporalidad. Y en este sentido, pues debemos convocar el pensar a reflexionar sobre este tiempo de manera originaria, ¿no? Es decir, cómo se hace referencia a los 3 éxtasis de la temporeidad.
Tenemos el futuro, Zukunft, el haber sido, Gewissenheit y la presentación Gegenwärtigen. Y que estos nos remiten a la articulación de estos momentos como originarios y copertenecientes entre sí, ¿no? Es decir, simultáneamente, tanto Zukunft, Gewissenheit y Gegenwärtigen conviven íntimamente para mostrar el advenir como un estar fuera de sí, pero remitido a lo sido, ¿no? Es decir, nosotros no somos este ser que estamos que tenemos la melancolía con respecto al pasado, sino que ese pasado también nos está atravesando en nuestro presente y posiblemente nos esté llevando a ese proyecto futuro que queremos ser. Entonces, en Heidegger, en la fenomenología heideggeriana, podemos estar diciendo que lo ya sido nos está remitiendo también a nuestro futuro, ¿no? Es decir, todo aquello que es venidero también es un ya sido. Entonces, en este sentido, pues vamos refiriendo pues desde el ámbito del advenir, ¿no? Ahora, en términos ontológicos, esta articulación donde se da esta copertenencia significa que toda comprensión es una comprensión fáctica, es afectiva, ¿no? Es decir, que abre mundo y donde la posibilidad del descubrimiento de los entes es un comparecer, ¿no? Es mantenerse abierto frente a los entes en tanto que estamos en trato con ellos. Es decir, la comprensión fáctica que tenemos del mundo es una comprensión afectiva, ¿no? En este sentido, pues es un encontrarse afectivamente con respecto a las cosas. Y aquí volvemos a tomar el hilo a las cosas mismas husserlianas, ¿no? Es decir, si bien nuestro carácter vivificador nos va a llevar a esta confrontación de manera afectiva con respecto al mundo, ¿no? Con respecto a las cosas. Ahora, pues pasando en materia de la era digital y ahora sí al tema de la inteligencia artificial, pues bueno, parecería entonces que ponemos entre paréntesis no solamente las categorías de realidad, de vida o de mundo, sino también en el modo de su ser posible, en tanto que estas son los vectores que nos conducen a pensar, por decirlo de alguna forma, un habitar web, ¿no? Que habitar web dentro de la fenomenología tendría sus complicaciones, ¿no? Pero dejémoslo ahorita pues entrecomillado y irle poniendo ciertos nombres para ir pensando sobre la problemática, ¿no? E incluso pues también ponemos en discusión si pensar es propio de la inteligencia o si es posible que la inteligencia también deba de migrar en su definición y en su comprensión a un concepto donde lo artificial tenga lugar, ¿no? O sea, es decir, parece que la era digital nos ha puesto como seres humanos, o sea, como hombres, pues o sea, es decir, al tener nuestro carácter vivificador dentro del mundo digital, ¿no? En este sentido, estamos hoy reunidos, ¿no? Vía streaming, vía una plataforma Zoom. ¿Cuántas horas pasamos frente a una pantalla, ¿no? De cualquier tipo de dispositivos? Parecería que la vida ha migrado a otro lado, ¿no? Parecería que hay una migración del hombre hacia otro punto. Y en este sentido, ¿dónde están estas categorías? ¿Cómo podemos hablar posiblemente qué sería pues este trato con las cosas? Y parecería que la cosa, en todo caso, Sache, pues debería de estar o estaría esta cosa de lo digital, ¿no? Es decir, se empieza a complicar porque entonces ya no necesariamente estamos como en este mundo del que hablábamos primeramente, ¿no? De este mundo al que nos estábamos confrontando de forma física, ¿no? De factum. Ahora, Artificial Intelligence para mí, y así es como lo nombré, ¿no? Es una historia de discrepancia categórica. O sea, es decir, la inteligencia artificial como categoría tiene una discrepancia y es paradójico. Entre ambos conceptos se eliminan uno contra el otro, ¿no? Y parecería que pueden ser totalmente opuestos y simultáneamente pueden estarnos dando una categoría por la que podemos pensar. Es más, bueno, ya sabemos aunque no seamos expertos, sabemos a lo que nos referimos cuando mencionamos inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, yo aquí siempre me gusta pues retomar sobre todo esta cuestión de Alan Turing a partir del Turing Test, cuando él se empieza a plantear la posibilidad del Turing Test y escribe este artículo
en la revista Mind, 1950, ¿no? Estamos hablando de 1950, donde está escribiendo este artículo. Y bueno, Mind era una revista de filosofía y psicología, ¿no? Entonces, vaya, Alan Turing está escribiendo en una revista de filosofía y psicología porque le preocupa el tema le preocupa mucho el tema sobre si las máquinas pueden pensar, ¿no? Entonces pongo aquí la cita donde dice: propongo considerar la siguiente pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Se debiera comenzar definiendo el significado de los términos máquina y pensar. Estas definiciones deberían de ser elaboradas de manera tal de reflejar lo mejor posible el uso normal de estas palabras, pero una actitud así es muy peligrosa. Si el significado de las palabras máquina y pensar proviene del escrutinio de cómo son usadas comúnmente, se hace difícil escapar de la conclusión de que el significado y respuesta a la pregunta ¿pueden las máquinas pensar? Debiera ser buscado en una encuesta estadística. Entonces, vaya, lo que está planteando aquí son dos conceptos de los que tendríamos que exiliarnos, ¿no? Categorialmente para poder reflexionar, ¿no? Sin querer usar la palabra pensar, pero reflexionar sobre ellos para poder llegar a una cierta terminología, una cierta definición, a ciertos linderos que nos pudieran ayudar a pensarlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué está haciendo el Turing Test? Los voy a poner un poco en contexto, pero Alan Turing le preocupaba mucho que las máquinas pudieran llegarnos a engañar, ¿no? O sea, es decir, que se presentaran frente a nosotros em, como humanos, ¿no? Como de la raza humana, pero que nos pudieran engañar. Entonces, él él está viendo ahí la posibilidad en la que nosotros podríamos caer pues en un engaño de la inteligencia artificial. Por lo tanto, pues Turing se está planteando esta problemática, ¿no? Creo que más que llegar a la conclusión de Turing, ¿no? Creo que es muy importante entender la preocupación que está teniendo él, porque él está sabiendo que en algún punto la autonomía de las máquinas, pues sí puede provocar un engaño, ¿no? Podría provocar una confusión y, por supuesto, pues podría provocar cuestiones de la psique, ¿no? Cuestiones ontológicas, cuestiones de este tipo, ¿no? No es gratuito que lo haya publicado en este tipo de revista. Sin embargo, creo que pues sí, su inquietud es bastante válida, ¿no? Ahora, ¿cuál es el trato con la IA, no? Es decir, bueno, pues sí, parecería que la inteligencia artificial, pues en dónde está, en las Alexas, en estas cosas de los dispositivos, y pues si no los compramos, pues no pasa nada, ¿no? Y resulta que no, ¿no? Resulta que hay pues digamos, como tres capas de la inteligencia artificial, se pueden decir también tres tipos, ¿no? Desde la inteligencia artificial de la tradicional, la deep machine, etcétera. Pero digamos que el trato con la inteligencia artificial hoy en día es, pues prácticamente cotidiano, ¿no? Ya está inmerso en nuestro trato cotidiano con respecto a nuestra navegación, ¿no? Tanto en digital, y pues incluso nuestras interacciones sociales, ¿no? Entonces hoy en día pues realizan diversas tareas cognitivas, ¿no? Tareas de solución, algunas de ellas que antes se realizaban por humanos, ¿no? A mí siempre me gusta poner el ejemplo del elevador, ¿no? Antes existía el elevadorista, hoy en día los elevadores, la mayoría trabaja bajo inteligencia artificial, ¿no? Una inteligencia artificial tradicional, pero ya sabe que es autónoma, ¿no? Ahora, también tienen esta connotación social, ¿no? O sea, también ya han tenido esta dimensión adquirida en la universalidad de su aparición en los procesos tecnológicos. La encontramos operando desde vehículos autónomos terrestres, ¿no? Donde también los sistemas de aviación en las funciones automáticas, e incluso hasta el reconocimiento facial de cámaras de seguridad, identificación de voz en los dispositivos móviles, entre muchas otras más, ¿no? Ahora, uno de digamos, de los lugares donde quiero señalar el tema de nuestro trato con la artificial, pues tiene que ver con la publicidad o como se le dice actualmente el marketing, ¿no? Son sistemas, mucha de la publicidad tiene
vínculos con sistemas cargados de inteligencia artificial, ¿no? Llamados los CRMs, donde son almacenamientos de datos, ¿no? Y esta es una de esas consecuencias desde nuestro horizonte, ¿no? Es decir, hay un supuesto sobre el que se dan nuestras posibilidades. Ahora, este despliegue de anuncios publicitarios pues responden a la finalidad de ser presentados a quienes sí les interesan, es decir, el marketing puesto en la era digital, ¿no? Y bajo la inteligencia artificial, pues digamos que sabe perfectamente desplegar todo su poderío, ¿no? En las cookies, ¿no? En el cookie profiling, que lo pongo aquí como perfilamiento, pero es un cookie profiling donde las IPs, ¿no? Los dispositivos con los que nosotros estamos navegando en los buscadores, pues en cuanto nosotros buscamos algo, estos anuncios publicitarios se van a desplegar como, bueno, van a presentarnos pues las opciones que sí nos deberían de estar interesando, ¿no? Entonces, hay aquí una clasificación, estamos clasificados, hay cuestiones de cluster, ¿no? Hay cuestiones de clustering del tipo de pues de usuarios, qué es lo que nos gusta, ¿no? Qué es lo que generalmente le vamos a dar clic. Ahora, todo esto en esta clasificación pues se hace con este tipo de sistemas para lograr conquistar una mayor atención y sobre todo para hacer una acción, ¿no? Que ahorita voy a retomar el tema, pero sobre todo una acción, sea la compra, sea un share, sea guardarlo, etcétera, pero cualquiera de estas pues digamos, tiene una intención, ¿no? Estos procesos. Ahora, la mímesis es una de las cuestiones más importantes para retomar con el tema de la inteligencia artificial y va de la mano con autónomos, ¿no? De autónomos y de pues de esta autonomía, ¿no? De este hacerse cargo de propio, de sí mismo, y de la mímesis con esta idea de copia o de imitación. Entonces, podemos decir que la mímesis pues ha sido característica para poder pensar los procesos racionales y estéticos de los griegos, ¿no? Digo, así comenzó, pero también es cierto que en Aristóteles ya se muestra esta efectividad del proceso mimético en tanto que hay una acción derivada del conocimiento, es decir, en la obtención de datos para que luego de ser interpretados en ese cómo de las acciones humanas, categorizarlas en lo humano y ejercerlas. Entonces, no se trata solo de una acumulación de datos, ¿no? Es decir, en nosotros no se trata solamente de tener todo el conocimiento ni de acomodarlo para imitar otra cosa, sino que esto siempre conlleva un proceso racional, ¿no? Aquí sí, en estricto sentido, pues el tema de la razón, como lo estaría mencionando Aristóteles, pues nos va a llevar a una derivación de conclusiones para tomar una decisión y por tanto una acción. Me voy a detener un poco en esta parte porque cuando Aristóteles está hablando sobre la inteligencia, pues va también a hacer, pues va a reunir, ¿no? El término de la inteligencia junto con la acción, es decir, la acción es una de las muestras de la inteligencia. Ahora, la acción es cuando se está tomando una decisión, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es una demostración de un ser inteligente, lo dirá, pues lo dirá Aristóteles. Entonces, digamos que la acción es ya esa representación de haber tenido este proceso de discernimiento en un proceso racional para poder tomar una decisión, ¿no? Decir que sí, que no, y entonces podernos llevar a una acción. Entonces, como característica de la inteligencia, vamos a dejar aquí, hasta aquí, el punto de que es una, vaya, que conlleva a una acción. Ahora, es claro que para poder llamar inteligencia un proceso, pues es también necesaria la evidencia de una acción. Y la inteligencia pues también debe de apuntar al resultado, es decir, a una consecuencia. Entonces, la pregunta por la inteligencia artificial pues puede pensarse en términos de que la acción que siempre estará de por medio, en tanto que ésta siempre representa una autonomía. Es decir, cuando decimos que hay inteligencia artificial, es en el sentido en el que estos procesos, depende de qué tipo de inteligencia artificial, pero pueden ser neuronales también. Pueden pensarse en términos de que suceda una acción y esto sucede a partir de la representación de la autonomía, ¿no? Entonces, digamos que lo que hace a la inteligencia que sea inteligencia es que tiene una acción propia, ¿no? Es una acción que ya decide propiamente, ¿no? Es decir, en el caso más básico de un elevador, si yo estoy en el piso 8, alguien está en el 4 y alguien está en planta baja y el que le
pica en planta baja, dice que quiere ir al 3, pues tal vez, no sé, depende el elevador, pero tal vez primero llegue al 8, luego baje al 3, luego suba, baja a planta baja y luego suba esta persona al número 3. Es decir, va a tomar las decisiones, no se va a poner vaya, no va a ponerse a discusión, ¿sí? Hay una autonomía de las máquinas, ¿no? Ahora, ¿de qué podríamos hablar sobre el hombre post-IA, ¿no? Digo, la categoría suena como de ciencia ficción, pero más bien en nuestro accionar, o bueno, tomar en cuenta que en nuestro accionar siempre está en juego el quién. Es decir, el hombre no es un qué, ¿no? Y aquí vamos a ir hilando junto con el tema de la fenomenología, como lo tratábamos al principio, pero en realidad en este juego que no, en este juego del accionar, pues también nos va esta representación de la renuncia, ¿no? Es decir, hay una concepción de aquello que no se quiere y también en estas elecciones se pone de manifiesto aquello que sí se quiere ser, lo que sí queremos que nos suceda, lo que sí queremos que ser, ¿no? Con las elecciones que se van tomando. Entonces, elegir para el hombre, pues no es un pasatiempo, sino que es una constitución de lo propio, de los cimientos que nos hacen ser, es más, de los que nos posibilitan en la identidad e incluso nos logran diferenciar incluso entre nosotros mismos. Elegir para nosotros no es una cuestión que no impacte en nuestra conciencia, que no impacte en nuestra memoria y que no impacte de manera estructural ontológica, es decir, en nuestro ser, sino que para nosotros en la elección eh, pues nos va el ser también, ¿no? Entonces, en este sentido, el hombre posee esta inteligencia en la medida en la que se da cuenta que posee la capacidad de elección, de tomar la mejor elección con respecto a lo que quiere, ¿no? Sin embargo, lo que determina como hombre es que puede saber que en su acto de elegir está en juego su ser, ¿no? Lo que mencionaba antes. Y esto conlleva al tema de la reflexión, ¿no? O sea, es decir, bueno, aquí mencionaríamos el tema de la frónesis, pero digamos que no es otra cosa que esta conciencia puesta en movimiento y que además esta conciencia no se puede olvidar. Es decir, nosotros en nuestras elecciones no podemos olvidar las consecuencias de esas mismas elecciones y justo por eso nos hace ser seres reflexivos. Ahora, hay niveles obviamente de decisiones, no es lo mismo me pongo zapatos o me pongo tenis, que bueno, podría ser sí trascendental si uno va al campo por ejemplo, ¿no? En vez de llevar zapatos, no sé, de tacones o algo así, pero digamos que hay elecciones donde nos va del todo de nuestro ser, ¿no? No es lo mismo esa elección que cargar con la consecuencia de habernos equivocado, por ejemplo, o no equivocado, pero a lo mejor haber tomado otro rumbo profesional, ¿no? Entonces, digamos que la conciencia no se puede olvidar a partir de la reflexión que tiene con respecto a las decisiones que va tomando. Ahora, entonces, el hombre es ese ser que puede ser y en la medida en la que puede, se erige conforme va tomando las decisiones que lo comprometen a aquello que quiere. Es decir, es un ejercicio de la voluntad donde le va la existencia. Y entonces así se da forma, se construye y ahí donde se construye mora o vive, ¿no? O donde habita. Ahora, eh, y ya voy finalizando la exposición, pero dice, el hecho de que la inteligencia artificial tenga una repercusión en las elecciones que tenemos, pues compromete a la existencia del hombre. No en este sentido, y retomando un poquito lo que decía el doctor Donovan, no de este sentido de su exterminio como la ciencia ficción ha apuntado, ¿no? O sea, es decir, le hemos tenido muchísimo terror a la inteligencia artificial porque parecen estas máquinas que un día se van a rebelar contra nosotros, pero no es en este sentido, sino que porque por ahora no está allí, ¿no? O sea, no es que mañana pudiera suceder, ¿me explico? Pero que esta construcción del tipo de hombre sí, la construcción de tipo de hombre sí va siendo relevante en esta nueva manera de estar tratando con unas máquinas en las que además de máquinas en ciertos procesos, ¿no? Que van mimetizando y eligiendo sobre las posibilidades que la IA le va mostrando invasivamente una y otra vez en su día a día. Digo, y quise dejar el tema de invasivamente porque parecería que
que una de las funciones de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el marketing, como les estaba mencionando previamente, es que van a querer conseguir su objetivo sí o sí, ¿no? Y si no lo consiguen con nosotros, buscarán con quién reemplazar ese objetivo, pero tiene metas muy claras para hacer para provocar una acción, ¿no? Ahora, el trato cotidiano mediante la tecnología con los sistemas de IA, más que tener esta injerencia social, pues también permean la construcción de hombre, ¿no? Insisto, es esta erosión en el plano ético, en tanto que hay una constitución ya no que ya no solo parece una elección exclusiva de los hombres, sino también de las máquinas. O sea, no es satanizar, ¿no? Por supuesto, esta relación. Sin embargo, parece que no hemos tomado en cuenta que hemos tenido esta relación ahora con estos procesos de inteligencia artificial donde se almacena una cantidad de data impresionante con las fotografías, con los datos que damos, ¿no? Con nuestros gustos, con nuestros intereses, etcétera. O sea, nosotros vamos nutriendo todos estos sistemas para que entonces vaya después en digamos, en este trato con ellas, pues también ahí nos va nuestro ser, ¿no? Y parecería que no lo hemos tenido como lo suficientemente claro, ¿no? Ahora, no se trata de castigar ni encasillar de manera moral si haberlas incluido en lo social está bien o está mal, ¿no? Tanto las máquinas como los procesos de inteligencia artificial, sino de asumir esta responsabilidad en el hecho de haberlas involucrado en este espacio ontológico, ¿no? Donde nuestro ser como hombres contemporáneos pues está en juego. Y bueno, ya casi por último, pues quiero dejarles esta frase, esta cita de Heidegger, donde dice, ¿qué hace el mundo ser como es? ¿No? Porque parecería que entonces estamos como no sé si ustedes lo ven, pero parecería que estamos tocando un mundo virtual, ¿no? Donde estamos aquí reunidos, estamos teniendo esta mesa de discusión, pero yo aquí tengo una mesa, tengo una pluma, tengo una libreta, tengo un vaso, físicamente estoy en otro espacio. ¿Sí? Y entonces parecería que esta mezcla entre en estos dos espacios parecería que a veces estamos totalmente ya inmersos en el tema digital, ¿no? Em, Insisto, no es satanizar el tema de lo digital, pero sí darle esa distancia, ¿no? Con respecto al mundo de lo fáctico. Y por eso quise dejarles esta frase. Dice, ¿qué hace al mundo ser como es? ¿No? Dice Heidegger, pues lo hace ser lo pesado de las montañas y la dureza de su espíritu destructivo, el crecer mesurado de los abetos, el simple esplendor luminoso de la pradera floreciente, el crujir del torrente de la montaña en la larga noche, la simplicidad austera de las superficies totalmente cubiertas de nieve, ¿no? O sea, dice Heidegger en Aus der Erfahrung des Denkens, ¿no? Dice, es que el mundo es eso lo que hace serlo mundo, ¿no? La intencionalidad, la vivencia del peso de las montañas, de lo duro de ese espíritu destructivo, de ver crecer los abetos con su mesura, ¿no? Heraclitianamente em, con su medida, ¿no? El esplendor luminoso, ¿no? El taumatzen, el querer estar o el estar estupefactos frente a un esplendor luminoso, el crujir del torrente de la montaña, es decir, a la experiencia de estar vivos, ¿no? A la experiencia de estar en este mundo. Ahora, yo nada más quisiera terminar diciendo, pues bueno, al final esta breve exposición sobre el tema de la inteligencia artificial y el hombre después de la inteligencia artificial, más que tener una conclusión y saber qué tipo de hombre es, consideraría yo que es de suma importancia entender que, vaya, pensar que este hombre, pues hay que responsabilizarlo, ¿no? Hay que tener esta responsabilidad frente a este almacenamiento excesivo de la data, dejar, vaya que em, tener esta conciencia más bien, ¿no? Tener como esta claridad de todo lo que estamos compartiendo y subiendo y que estos procesos de inteligencia artificial en su autonomía, en su automatización también, pues van a ir ejerciendo decisiones propias. Y entonces mi conclusión sería, vaya, irnos preguntando
¿no? ¿Cómo ir lidiando con con esta nueva realidad, ¿no? Con esta nueva realidad en la que ya no solamente nuestra existencia está puesta en el trato con las cosas, con la cosa, con Gisage o sí, con la cosa, sino que está también nos va en juego con el qué tanto subimos, qué fotografías ponemos, qué páginas visitamos, qué estamos haciendo en los buscadores, etcétera, ¿no? Entonces, al final de esta charla, pues es el tema sobre una cuestión sobre si entonces, ¿no? Si vamos dando por hecho este trato con las cosas, vaya, qué tipo de hombre queremos estar construyendo, ¿no? Y que si bien nos ha preocupado la conciencia que hemos tenido con respecto al trato con las cosas del mundo fáctico, del mundo físico, pues también ponernos en esa misma sintonía con respecto al mundo digital, al mundo de lo virtual, al mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, yo concluyo con esta conclusión y pues les agradezco mucho y seguimos aquí en la plática. Muchas gracias, Desiree. Damos paso ahora a la ponencia del doctor Edgar Tafolla, titulada La agenda política del transhumanismo tecnocientífico. Leo brevemente una reseña del currículum del doctor Tafolla. Es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es coordinador general del proyecto de investigación PAPIT, Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad para el análisis del riesgo. Ha publicado 5 libros: Diálogo, Alteridad y Sociedades Complejas, Autorreferencia, Reflexividad y Diferencia en Editorial Académica Española, Introducción a las Ciencias Sociales, con 4 ediciones ya distintas, Ética y Valores 1, Ciencias Sociales, Proyecto Sabes, Guanajuato, y Ética y Valores 2 en ST Editorial. Es coordinador del libro colectivo Transhumanismo y Tecnologías del Mejoramiento Humano, de próxima aparición. Adelante, doctor Tafolla, le damos la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Voy a apagar igual mi cámara para que no tenga problemas con la red. Primero, hacer un agradecimiento a Ricardo Bernal, por esta iniciativa y esta mesa en particular. Y bueno, agradecer también a los organizadores de este Congreso General. También quisiera no dejar pasar la oportunidad de solidarizarme con la comunidad universitaria de la Universidad Iberoamericana. Falleció su rector y bueno, es una universidad que yo estimo mucho y bueno, pues sí es importante hacer mención de esto. Y bueno, a mí me parece que los planteamientos que han hecho tanto Donovan como la colega Desiree son muy importantes, muy interesantes. A mí me parece muy relevante en particular los planteamientos que hace Desiree sobre la dimensión o la perspectiva fenomenológica para dar una lectura, digamos, adecuada de todas estas transformaciones que se están generando en torno a el transhumanismo, pero también a las tecnologías, digamos, convergentes o de última generación, en particular la inteligencia artificial. Me parece que la fenomenología es un campo pertinente de reflexión. A mí me interesa mucho ese ámbito y coincido mucho con los planteamientos que ha generado Desiree. En particular, la pregunta de en qué mundo habitamos y en relación con qué cosas del mundo en que habitamos en qué mundo estamos inmersos, en qué mundo estamos habitando. Cuando hablamos de los entornos digitales, las plataformas digitales, los entornos multimedia, etcétera. Me parece que son claves esas preguntas. Yo continuaré de alguna manera cierta reflexión en ese sentido, aunque más me concentraré en la dimensión política o en la racionalidad política, digamos, que está detrás de la agenda del transhumanismo tecnocientífico. Bien, una vez que
comentado esto, pues diríamos en términos generales, ¿qué es el transhumanismo? Pues es un movimiento filosófico, científico y empresarial, esto es muy interesante, empresarial, que tiene por objetivo generar un cambio cultural en las sociedades contemporáneas, y este cambio cultural, esta pretensión cultural está directamente relacionado con la generación de expectativas sobre la superación futura de la especie humana, mediante, por supuesto, el mejoramiento tecnológico de nuestras capacidades biológicas. Este planteamiento general en el cual pueden caber la mayoría de las perspectivas, la mayoría de las posiciones que giran en torno al transhumanismo como movimiento general, descansa, desde mi punto de vista, y esa es la idea que quisiera defender en esta charla, descansa sobre una base fundamental. Hay un planteamiento de fondo en el transhumanismo, un planteamiento filosófico, la posibilidad de que es viable, tecnológicamente viable, hacer un mejoramiento de nuestras capacidades biológicas con el objetivo de, una vez ampliando nuestras posibilidades, ampliando nuestros límites orgánicos, biológicos, genéticos, dirigirnos hacia una suerte de especie posthumana, ¿no? Del transhumanismo nos dirigiríamos, según sus distintas versiones, a una especie posthumana. Detrás de esta idea, detrás de este presupuesto filosófico y esta convicción científica, desde mi punto de vista hay una agenda bastante clara, y se puede pensar como una suerte de agenda política. ¿De quién es esta agenda política? No solo del movimiento transhumanista en general o de los transhumanistas en general, sino que se trata de un transhumanismo específico, un transhumanismo que tiene un potencial narrativo, como ya lo planteó Donovan, importante, un transhumanismo que en particular tiene un potencial de aplicación tecnológica importante, pero además un transhumanismo que se posiciona cada vez de manera más eficiente y eficaz en escenarios altamente mediatizados. Es decir, no es cualquier transhumanismo, no es el transhumanismo puramente narrativo, no es el transhumanismo puramente simbólico, puramente ficcional, que surge allá en la década de los 30, 40, ¿no? Desde la literatura, con Huxley. No, se trata de un transhumanismo que sí es eficiente en términos técnicos, eficaces en términos técnicos, y es al que nos referimos como transhumanismo tecnocientífico. Es decir, el movimiento transhumanista se sirve de los logros, las conquistas y las innovaciones tecnocientíficas para posicionar una serie de narrativas, discursos acerca de cómo es tecnológicamente viable y moralmente deseable la superación de nuestras limitantes orgánicas con miras a generar una sociedad posthumana. A esto le llamo yo la agenda política del transhumanismo tecnocientífico, que me parece que es importante clarificar. Desde una visión estándar del transhumanismo, una visión estandarizada del transhumanismo, digamos a manera de tipo ideal, según los planteamientos weberianos, se puede reconocer los siguientes elementos generales. Primero, para los transhumanistas es importante la investigación científica y las innovaciones tecnológicas. Eventualmente, según los transhumanistas, eventualmente podrán tener a nuestra disposición la infraestructura adecuada para una modificación tecnológica de la humanidad, misma que se dirige hacia un futuro prometedor y estable. Esta idea es fundamental. Los transhumanistas plantean una expectativa de futuro que está en buena medida desprovisto de riesgos, es decir, piensan que el mundo por venir está libre de riesgos, es certero,
tiene altos grados de certidumbre y, por supuesto, los fenómenos, los hechos sociales con los que va a atravesar la humanidad en el futuro inmediato o en el futuro lejano, estarán, digamos, libres de contingencia, por decirlo de alguna manera. Es decir, se piensa en un futuro estable, en un futuro lineal, por supuesto, y en una visión progresiva del tiempo. Hay una segunda acepción o una segunda más bien convicción del transhumanismo, digamos estándar, que yo considero estándar, y es la idea de que las tecnologías convergentes, en particular las tecnologías convergentes empleadas para modificar la dimensión biológica de la humanidad, persiguen fines socialmente adecuados, en la medida que su utilidad se orienta hacia la superación de una naturaleza que consideran los transhumanistas defectuosa, característica de nuestra base evolutiva. Es decir, para todo transhumanismo o posición transhumanista estándar, nuestra naturaleza orgánica, genética, biológica es defectuosa, tiene limitantes, tiene límites que es necesario superar, que es necesario ampliar, que es necesario mejorar, y esto es socialmente adecuado y además moralmente deseable. Otra idea fundamental del transhumanismo estándar es la promesa de un mejor futuro para la humanidad, creando altas expectativas sociales e imágenes compartidas sobre la eficacia tecnológica. Este es otro elemento que me parece fundamental. Esto, consideran los transhumanistas, tiene sentido pensarlo, promoverlo, toda vez que hay una suerte de demostración de la efectividad técnica, de la investigación básica y de las innovaciones tecnológicas. Es decir, para plantearlo en términos más contemporáneos, la demostrabilidad de la investigación básica, la eficiencia operativa de la tecnociencia y su eficacia técnica serán el soporte empírico con el cual el transhumanismo plantea una serie de discursos y de narrativas. De aquí que el transhumanismo conciba la racionalidad del cambio científico de manera acumulativa, lineal y progresiva. Es decir, el transhumanismo asume una concepción teleológica de la racionalidad del cambio científico-tecnológico, que es importante también señalar. Otro elemento importante es que el transhumanismo asume que la realización efectiva de esta racionalidad humana, moderna, que en buena medida está apoyada por la tecnociencia, gradualmente logrará una materialidad tecnológica corporizada y extendida en casi todas las formas de vida. Y no es casual que la inteligencia artificial, por ejemplo, de la que ya habló nuestra colega Desidre, haya tenido una evolución vertiginosa en los últimos 60 años. Hemos pasado de una primera generación de la inteligencia artificial a una segunda, una tercera generación, y ahora hablamos pues ya no solo de inteligencia en el sentido lógico formal, sino sobre todo hablamos ya de inteligencias operativas, inteligencias corporizadas, y bueno, ahora sabemos que en el campo no solo de la inteligencia artificial, sino sobre todo de la robótica cognitiva, sí que se han hecho desarrollos altamente sofisticados, digamos, ¿no? Por ejemplo, para saber, demostrar cómo un robot puede ser inteligente en la medida en que se desplaza de manera eficiente por un terreno rocoso. Un robot puede ser inteligente, operativamente hablando, en la medida en que puede desplazarse en un entorno difícil o agreste, etcétera, ¿no? La robótica cognitiva ha hecho una gran demostración. Vean, piensen, por ejemplo, en todos estos videos, ¿no? Que constantemente, a manera casi de publicidad o de marketing, utiliza Dynamics, ¿no? Que es esta empresa tecnocientífica que viene de DARPA, ¿no? Y de la Agencia de Defensa de Estados Unidos. Bueno, y otro elemento importante es que
No obstante, su interés fundamental del transhumanismo se centra por ahora en la mejora radical de nuestra especie, es decir, en el futuro casi todas las formas de vida serán tecnológicamente modificadas, pero en este momento, dicen los transhumanistas, es importante concentrarse en la mejora de nuestra especie, desde un ámbito privado de transformación individual hasta el ámbito público del perfeccionamiento colectivo. Por eso es que para los transhumanistas es importante pensar en la posibilidad de una suerte de poshumanismo, ¿no? O poshumanidad. Ahora bien, este convencimiento por trascender nuestras determinantes orgánicas reside en los siguientes tres elementos. Desde mi punto de vista son los más destacables, aunque hay otra serie de elementos o características que también se pueden mencionar. Uno es, por supuesto, la confianza social sobre los avances científicos, tecnológicos y la legitimidad pública que la ciencia ha adquirido, sobre todo durante el siglo XX. De esto no hay que hablar mucho. Habermas, en el texto Ciencia y Técnica como Ideología, ha planteado de manera muy amplia y de manera muy interesante cómo la tecnociencia deviene, ¿no?, en ideología en la medida en que ésta se ha instaurado, ha atravesado buena parte de los campos, esferas sociales y, por supuesto, ha colonizado el mundo de la vida cotidiana, en claves, digamos, para pensar en claves fenomenológicas con Habermas. Otro elemento importante es la seguridad ontológica que proporciona un mundo tecnológicamente configurado, misma que se refleja en la declaración transhumanista de la Asociación Transhumanista Mundial, que para los que no han explorado esta declaración es de verdad digamos, riqueza filosófica, en el sentido de que plantea un montón de problemas a desafiar, desde la bioética, desde la filosofía política, desde la filosofía de la justicia y, por supuesto, desde las ciencias sociales, sobre las transformaciones y las desigualdades que se pueden producir. Me parece que, en particular, la declaración transhumanista de esta Asociación Transhumanista Mundial, ahora llamada Humanity Plus, es en buena medida la declaración de esta agenda del transhumanismo tecnocientífico. Y hay otra idea, y es importante, y es la normalización cultural de una suerte de tendencia hacia formas de vida cada vez más condicionadas por las tecnologías. Bien, otro elemento importante para entender la agenda... Por eso de que ya se me ha caído. Perdón. Nos pueden apoyar apagando sus micrófonos, por favor, para que se escuche la ponencia. Adelante, Edgar, perdón, una disculpa. No te preocupes. Otro elemento importante de considerar en la agenda política del transhumanismo es la construcción de una suerte de imaginario del poder tecnocientífico. Yo le llamo así, de construcción imaginaria del poder tecnocientífico. Se trata de una imagen sobre la tecnociencia como una forma de poder altamente pragmático, cuya eficacia técnica volvería irreversibles las innovaciones tendientes hacia la superación de la especie. Dicha idea sobre el poder tecnocientífico consiste en esto que yo llamo la creencia de que los sistemas de ciencia y tecnología, o los sistemas tecnocientíficos, y las aplicaciones de tecnologías convergentes no presentarán algún daño colateral digno de atención bioética en el futuro. Esta idea de que en la sociedad por venir, en el mundo futuro, se puede pensar en términos de libres de riesgos, digamos, ¿no? Se puede pensar en que es una sociedad estable, nada contingente, totalmente certera y segura. Todo lo contrario, según los transhumanistas, en el futuro próximo, las tecnologías lograrán mejoras significativas a nuestra esperanza de vida, a la cognición, a nuestra vida emotiva y a nuestra vida moral. De ahí declaraciones como la de Savulescu, bioeticista australiano y filósofo australiano, creador del movimiento transhumanista, junto a otros autores importantes como Nick Bostrom. De ahí que Savulescu plantee la relevancia de lo moralmente deseable que sería la modificación genética
de ciertas determinantes biológicas de nuestra especie, por ejemplo, la tendencia a la violencia, la tendencia que tiene nuestra especie, plantea Savulescu, hacia el exterminio de otros. En una declaración, por ejemplo, en 2007 para un medio madrileño, Savulescu, después de dar una conferencia, plantea esta idea. Es decir, no solo es tecnológicamente viable con las innovaciones que tenemos a la mano en la actualidad para una mejora genética de nuestra especie, sino que es moralmente deseable que los padres, que las familias puedan decidir qué tipo de hijos van a diseñar. Entonces se está planteando la importancia del diseño genético como una suerte de prerequisito o precondición de posibilidad para que la especie en su conjunto eventualmente tenga una mejora. Y cuando se le pregunta, oiga, entonces usted estaría justificando la edición genética en humanos, como en el caso de las gemelas chinas modificadas genéticamente, y dice Savulescu, pues no es que lo esté justificando, sino que esas tecnologías convergentes ya han mostrado su eficacia operativa. Es decir, esto ya está sucediendo y es mejor o es deseable perfilar nuestros argumentos filosóficos hacia qué es lo que va a ocurrir en la medida en que esto vaya, digamos, siendo cada vez más eficiente. Claro, Savulescu como Nick Bostrom se protegen un poco en el campo de la filosofía, en el campo de sus planteamientos filosóficos y de los compromisos éticos a los que apuestan, a través de una serie de discursos, de planteamientos filosóficos relevantes, como la importancia de la democratización del conocimiento, la importancia de la democratización de las sociedades, en la medida en que las sociedades tenderían a ser más igualitarias, más estables, más libres, por supuesto, si tenemos ciudadanos, individuos que eventualmente vayan mejorando sus condicionamientos cognitivos. Por supuesto, desde mi punto de vista, la retórica y la narrativa con la que estos transhumanistas, digamos, están planteando una serie de compromisos, se esconde detrás una agenda política de la tecnociencia. Buena parte bueno, no buena parte, pero muchos de los transhumanistas sabemos que además de ser filósofos, pues son empresarios, son parte de asociaciones políticas, de asociaciones internacionales, lo mismo generan o crean institutos para tener un presupuesto a sus investigaciones, lo mismo generan el lobby político y empresarial para generar adeptos en los congresos, en los coloquios internacionales. Y esto es muy interesante y esa es parte de la agenda transhumanista, del transhumanismo tecnocientífico. Hay un caso interesante que es el caso de Max Moore, quien plantea que la confianza en el conocimiento tecnocientífico y su deriva en la factibilidad del éxito tecnológico, pues sentaría de las bases como en buena medida de este gran horizonte del futuro transhumanista. Mismo, en mi consideración, que adquiere la forma de una suerte de creencia alimentada por la certidumbre en el futuro del progreso humano y la certidumbre en que este progreso humano radica fundamentalmente en la eficacia ilimitada de tecnologías que cada vez son más inteligentes y más sofisticadas y, por supuesto, su poder expansivo. Max Moore lo plantea de manera muy clara y muy explícita como el transhumanismo es una filosofía de vida, un movimiento intelectual, cultural y un área de estudio que es deseable de que se expanda, ¿no? Constantemente, porque el transhumanismo será este soporte filosófico, ¿no? Que tendrá, que acompañará a estas tecnologías convergentes para hacer estas mejoras a la humanidad.
Bueno, desde una visión estandarizada, entonces podemos decir que los promotores del movimiento transhumanista constituyen sí un programa de investigación filosófica importante de entender, de comprender, de criticar, de establecérselo seriamente desde una posición filosófica y desde las ciencias sociales, pero paradójicamente el interés de los transhumanistas se centra en un interés humanista por mejorar la condición humana hacia un futuro poshumano tecnológicamente viable, ¿no? Y ellos tienen que, de alguna manera, lidiar con esta paradoja. De esta forma, la agenda del transhumanismo presenta una concepción filosófica, sí importante, relevante, sobre el futuro de la humanidad, que se orienta por la convicción de generar grandes cambios, mejoras y transformaciones a la naturaleza humana, con el fin de prolongar nuestra existencia. Si bien esto es cierto, hay una agenda filosófica del transhumanismo, también se puede asumir que detrás de esta agenda filosófica, pues más bien hay una agenda política de la tecnociencia. De manera general, podemos decir o indicar que el transhumanismo entonces se despliega de la siguiente manera. Se despliega en la forma de un programa de investigación filosófica, tal como Max Moore lo está proponiendo o lo ha propuesto. Se despliega como una corriente de pensamiento, al mismo tiempo se despliega como un movimiento cultural que genera una narrativa mediática particular, pero desde nuestra consideración de fondo, lo que hay es una agenda política en el transhumanismo. Y bueno, hay otros elementos que me parecía importante destacar. El transhumanismo mantiene un programa filosófico que se expresa a través de una agenda, y esta agenda es una agenda política. Esta se despliega a través de partidos políticos, como el Partido Transhumanista Californiano, cuyos líderes, creadores, fundadores son adeptos al movimiento transhumanista, pero también tienen recurso público, recurso privado, ¿no? Para generar estas narrativas, estos discursos y posicionar en particular ciertos temas en su poder legislativo. Entonces, esta agenda política del transhumanismo se despliega a través de partidos políticos, organizaciones internacionales, instaurando una narrativa mediática cuidadosamente planeada para sumar adeptos y conseguir financiamiento. De tal manera que el transhumanismo se organiza como un movimiento cultural con un fuerte soporte filosófico, científico y empresarial, pero poco a poco ha ido ganando terreno gracias a una serie de estrategias publicitarias que, a fuerza de expandirse en nuestra consideración, lo mismo consiguen posicionar una agenda que colocarse poco a poco en el imaginario colectivo contemporáneo. Es decir, han logrado dos cosas fundamentales el movimiento transhumanista. Por un lado, generar esta representación colectiva a través de la idea de que es posible y deseable socialmente hablando una mejora de nuestras capacidades genéticas, biológicas, una mejora tecnológica, y por otro lado han generado una narrativa que poco a poco va ganando más adeptos, más presupuesto, más financiamiento, y bueno, ha ganado también posicionarse en la forma de partidos políticos, empresas y lobby tecnocientífico. Y bueno, la declaración transhumanista de la que ya hemos hablado, de Humanity Plus, es una muestra clara de esta narrativa y de esta agenda política calculadas para generar un movimiento cultural altamente mediatizado. Y esa sería mi posición hasta ahora y mis planteamientos hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Edgar. Ahora me correspondería presentar mi ponencia a mí, pero veo que quedan 13 minutos, ¿no? Y creo que resulta un poco más interesante que podamos dialogar un poco. Entonces, si les parece,
abrimos el espacio para el diálogo. Yo tengo un par de preguntas dirigidas a cada uno de ustedes, pero también está abierto el espacio por si alguien desea participar. Adelante, José Ramón, si quieres empezamos contigo. Hola, muchas gracias. Muy interesantes ponencias. Es una lástima que Donovan creo que ya no se pudo quedar porque yo tengo dos preguntas. La primera, pues estaba pensando en esta Sofía, bueno, el robot Sofía, que justamente eso le otorga esta nacionalidad de los árabes, pero también pensaba un poco en esta controversia que provocó de justamente la facilidad con que se le proporciona, por ejemplo, la nacionalidad de este robot y el problema que estamos viendo, por ejemplo, con las migraciones, ¿no? Con las migraciones ilegales y todo el problema de los refugiados y este tipo de cosas. Yo me preguntaba, en este sentido de las narrativas que nos estaba diciendo Donovan, y pues ya que no está, pues que me responda quien quiera, la verdad, pues un poco esta robot, que bueno que la hicieron femenina, digo, en este sentido, pero también hicieron con un estereotipo de mujer blanca, y es un estereotipo de una persona que puede migrar legalmente y que puede justamente ahora sí que puede trascender las fronteras e incluso adquirir la nacionalidad de otro país, ¿no? Me pregunto, nada más así como especulando, si hubieran hecho justamente otro fenotipo, por ejemplo, para no sé si decir fenotipo, pero otros rasgos, vamos a decirlo, para esta robot justamente que nosotros vemos, si no hubiera cambiado justamente esta narrativa de darle la nacionalidad en un país, una cosa por el estilo, digo, nada más especulando un poco. Y la segunda, bueno, a Edgar, me parece muy interesante toda esta cuestión y me parece muy interesante porque en este momento, con el COVID-19, hay toda una narrativa de una élite transhumanista que es la que está manejando lo de los chips 5G y que está manejando toda esta cuestión de las vacunas para hacer el gran reseteo, pero este gran reseteo que le están planteando desde grandes, o sea, los grandes capitales neoliberales, lo están planteando como un gran reseteo transhumanista, o sea, están mezclando estas dos cosas, están tomando esto del gran reseteo de una manera como literal, como si nos fueran a hacer un reset, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de esto y de qué tanto, digamos, políticas transhumanistas tecnocientíficas han influido en esta narrativa de los grupos antivacunas y de los grupos justamente que están oponiéndose a la vacunación por este miedo al gran reseteo, y pues un poco qué tanto, no quiero decir qué tanta razón tienen, porque no creo que tengan razón, pero qué tanto este tipo de fenómenos crea la suspicacia suficiente para hacer una narrativa más o menos congruente. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias, José Ramón. Si quieres, le damos la palabra a Edgar, que lo interpelaste directamente, y después vemos si Desiree le gusta decir algo respecto al primer planteamiento. Adelante. Sí, muchas gracias, José Ramón. Me parece muy interesante las preguntas y las observaciones que estableces. Desde mi punto de vista, es importante distinguir, digamos, establecer ciertas distinciones de posiciones al interior del movimiento transhumanista. Es decir, si bien hablamos de un movimiento, que yo considero como la visión estándar o estandarizada del transhumanismo, si bien es cierto que hay esto, sí hay, dice Hooks, ciertas matices o posiciones diferenciadas de los transhumanistas, ¿no? O sea, hay transhumanistas más radicales, neoliberales, ¿no? Hay transhumanistas mucho más liberales, hay un transhumanismo que se asume como democrático, hay un transhumanismo más de tipo pro-socialista, socialdemócrata. El transhumanismo sí que se califica, sí se puede calificar en términos de sus posiciones políticas, programáticas, ideológicas. Eso es interesante, aunque no lo asuman, ¿no? Aunque estos autores, muchos de ellos no lo asumen. Entonces, sí hay diferenciaciones al interior del movimiento transhumanista y uno de ellos
una de estas posiciones sí está muy ligado al movimiento antivacunas, sobre todo en Estados Unidos, pero no me parece que este movimiento haya generado una narrativa lo suficientemente poderosa como para instaurarse o instaurar una agenda política de primer orden que, por ejemplo, se lleve al Congreso o se lleve a iniciativas de ley o que impida de manera radical que la sociedad se vacune en Estados Unidos. Por supuesto que sí es fuerte, pero no me parece que sea tan poderoso su capacidad organizativa, por una razón que me parece que es importante de identificar. Buena parte de la narrativa del movimiento antivacunas no se centra en la eficacia tecnológica ni en las innovaciones tecnocientíficas. Es decir, no tiene como soporte fundamental la eficiencia técnica de la tecnociencia, que sí tienen los transhumanistas, digamos, más liberales, ¿no? Es decir, buena parte del transhumanismo liberal sí asume que las tecnologías convergentes, Infonano, Bio, Cogno, eventualmente mejorarán, tendrán mejoras en nuestra especie porque ya lo están demostrando. Es decir, apelan a la eficacia técnica y a la capacidad operativa, al despliegue operativo que ya tienen estas tecnologías convergentes. Por eso ponen la atención en tecnologías convergentes. Por ejemplo, la biotecnología. Es algo que ya se está haciendo. Pero desde mi punto de vista, para el caso de los antivacunas no han logrado esta robustez organizativa pues porque no apelan a este poder tecnocientífico. Creo que eso es lo que yo podría decir, no más. Y respecto a la importancia de bueno, no sé, yo creo que lo dejamos ahí para no comer tanto tiempo. Deciré si quieres. Gracias. Hola, José Ramón. Pues bueno, yo tomando un poquito aquí el papel de hablar del tema, sobre algo que mencionaba ya el doctor Donovan. Yo, o sea, coincido, pues coincido muy de cerca contigo. Y una de las cosas que creo que habría que considerar también ahí, en estas características, como bien lo mencionas, pues arquetípicas incluso, de qué tipo de humanoides sí podemos tolerar, ¿no? Porque hasta cierto punto parecería que los humanoides, pues también esta cuestión racial, esta cuestión clasista, vaya, esta cuestión pues sí, de los rasgos físicos, etcétera, va a ser toda una problemática, ¿no? A mí una cosa que me gustaría destacar y pues continuando con la discusión y con la plática, que a lo mejor en otro momento podemos seguirla, pero también el tema, pues el hecho de que sea una mujer, claro, pues qué bueno que sea género, ¿no? De femenino, etcétera. Sin embargo, me parece que no es gratuito, ¿no? Porque parecería que, y a lo mejor abogando un poco como el diablo yo, pero me parece que puede ser no gratuito en el sentido de que parece que no es una amenaza del todo física o militar o una amenaza, vaya, de fortaleza física, ¿no? O sea, es decir, el que sea un humanoide en esta estructura femenina, pues a lo mejor podría ser una cuestión también, pues donde no nos representa una gran amenaza, ¿no? Donde nos parecería que, bueno, puede pasar las fronteras. Y también nos está una y otra vez pues restregando esta manera eh, pues de distanciamiento, ¿no? De clasificación del tipo de hombre, ¿no? O sea, que parece que el hombre blanco es el que puede pasar por las fronteras, es el que puede ir a África de vacaciones, es el que puede irse de turista a Asia, ¿no? Pero no precisamente cuando un africano lo hace y va a Rusia es recibido de la misma forma, ¿no? O con toda esta cuestión política alrededor del Islam, por los rasgos genéticos y bueno, todo esto muy de la mano con todo lo que pasó en el siglo XX con la
con la cuestión racial, ¿no? Con la cuestión que iba de la mano. Pero a mí me gustaría como destacar este punto, ¿no? El hecho de que sea mujer, ¿no? Y que parecería como ir en boga de esta, digamos, como de esta equidad a la que el mundo, hombres y mujeres en general, o yo consideraría que la mayoría pues está como en esa búsqueda, pero que justo no representa una problemática. Entonces ahí no le vemos tanto problema, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ahí, por ejemplo, cuando Descartes empieza a hablar sobre el tema del humanoide y que sí, cómo se daría cuenta, etcétera, y le empieza a dar terror, pero le da terror porque posiblemente tenga una fuerza física mayor que el hombre, ¿no? Entonces dice Descartes ahí, no, ahí sí no me gustaría como descubrirlo. Entonces, creo que no sería gratuito, pero bueno, no sé, me encanta hablar sobre ese tema y seguir la plática. Edgar quería hacer una pregunta. Yo tenía un par, pero adelante, Edgar, por favor. Es más que una pregunta, es un comentario respecto a esto que plantea José Ramón sobre la pregunta y que ya ha planteado Donovan sobre el caso de Sofía y del humanoide, ¿no? De los humanoides. Me parece que la pregunta que plantea Desider es central, es decir, qué tipo de humanoides son socialmente deseables, digamos. Pero a mí me parece que es importante establecer un matiz. Creo que esa pregunta, que es de tipo filosófica, fenomenológica, es pertinente para los tecnólogos, es decir, los que están diseñando en determinados laboratorios pertenecientes a corporativos este tipo de humanoides, que ya hay muchos y muy eficaces y muy interesantes, ¿no? Muy inteligentes. Pero hay otra pregunta que se puede hacer o problematizar de otra manera cuando ya no habla solo del tecnólogo que diseña con su equipo de trabajo o su proyecto de investigación que tiene financiamiento privado o público, sino que hay otro nivel. Cuando ya hablas de los corporativos tecnocientíficos, esa pregunta no es pertinente. ¿Por qué no es pertinente? Política y fenomenológicamente no es pertinente porque lo que quieren hacer los corporativos tecnocientíficos es vender. Y en la actualidad lo que vende, lo que es rentable, lo que es comercializable, es una figura, como dice Desiree, que puede ser ¿no? Una mujer, ¿no? Con un fenotipo específico, es más rentable, es más comercializable, es más amable, tiene un poder mediático mucho mayor porque la entrevistan en los medios, la entrevistan en los coloquios, abre los congresos internacionales y puede desplazarse de un lugar a otro. Entonces, hay una y los tecnólogos, otra pregunta que se tiene que hacer a los corporativos tecnocientíficos. Y hay otra pregunta, otro orden de preguntas que tenemos que plantear a los transhumanistas que desde la filosofía o que amparados con un discurso filosófico promueven esta serie de imágenes, representaciones, discursos y narrativas que es tecnológicamente viable. Entonces yo creo que esos matices son importantes. Muchísimas gracias, Edgar. Yo tenía un par de preguntas, pero ahora sí que ya estamos sobre el tiempo. Vamos a tener que organizar otra reunión para poder solventar todos los temas que han salido en los distintos foros en los que hemos coincidido y que no hemos podido debatir a profundidad. Pero de nuevo, ¿no? Yo les agradezco muchísimo su participación y bueno, junto con José Ramón, les estaremos haciendo la invitación para algunos proyectos que tenemos, tanto de publicaciones como de otros foros en donde podamos debatir con mucho más detenimiento estos temas que son centrales, ¿no? De cualquier manera, ya saben, pueden encontrar el video en el Facebook Live para poder reproducirlo y vamos a ver la posibilidad de que nos otorguen el video completo para que también en el YouTube de las universidades en las que trabajamos podamos también difundirlo, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a todos quienes participaron aquí, a los asistentes en Zoom, en Facebook Live. En especial le agradezco muchísimo a José Ramón por la invitación y a Desiree y a Edgar por siempre sus elocuentes participaciones que me hacen aprender muchísimo y que ya me dan ganas de discutir con más detenimiento esto con ustedes, ¿no? Les mando un abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.